Los dejo aquí con el profeta Johnny Vilaluz. ¿Qué? Johnny Vilaluz. Bueno, vamos ya a la última sesión. Lo logramos. Estamos terminando con lo que nos habíamos propuesto. Y después de esto, Carlos Díaz, Dios puso en su corazón que hay que hacer una administración para sanidad. Él le mostró Dios que algunos que están enfermos físicamente van a ser sanados hoy, yo lo creo. Pero también la sanidad del corazón, del alma, y también la liberación de los vicios, de las ataduras y todo. Y antes de terminar con el último tema, yo quisiera aclarar algo. Ya leí todas las preguntas que voy a ir contestando por escrito. Esto se los voy a poner por escrito también, pero hay algo que se repite en muchas preguntas y como que la línea es que en mi iglesia no creen en el divorcio, o en mi iglesia no autorizan el divorcio, o mi pastor dice que no nos podemos divorciar. Tenemos que decidir si vamos a seguir a Jesús o vamos a seguir a los hombres o a las instituciones. Y es una decisión que cada uno debe tomar personalmente. Yo la tomé hace muchos años. Vas a ser criticado, vas a ser incluso perseguido, vas a ser malentendido, pero yo prefiero estar bien con Jesús y mal con todos los hombres, a estar bien con todos los hombres y a estar mal con Jesús. Porque todos, sin excepción, nos vamos a morir algún día. Algunos antes, otros después, pero cuando nos muramos, está establecido por Dios que todos los seres humanos muramos y después nos presentemos a juicio delante de Jesús. Él es el juez de vivos y muertos. Y cuando yo esté frente a Él, yo le quiero decir: Jesús, yo hice lo que tú dijiste, aunque los hombres me dijeron que estaba mal. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios que estamos en la era de la información. Ya no es tan fácil engañarnos. Puedes consultar el griego, el hebreo, puedes investigar distintas versiones de la Biblia y puedes descubrir cosas como esta. Jesús lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 31. Se los leo en la versión de la Biblia al día. Esta versión de la Biblia al día fue traducida directamente del lenguaje hebreo, directamente. Y tú puedes aprender hebreo y corroborar esto. Dice, la ley de Moisés dice: el que quiera separarse de su esposa, divórciese legalmente. Pero yo digo que el hombre que se divorcia, la persona que se divorcia de su cónyuge, excepto cuando el cónyuge le ha sido infiel, hace que el cónyuge cometa adulterio, y el que se casa con el cónyuge lo cometa también. Se los voy a repetir otra vez. En hebreo literalmente dice así, pero yo les digo que la persona que se divorcia de su cónyuge, excepto cuando el cónyuge le ha sido infiel, hace que el cónyuge cometa adulterio, y el que se casa con el cónyuge lo cometa. Está hablando tanto del varón como de la mujer. Yo no veo aquí que Jesús dice no te puedes divorciar. Está diciendo que no te puedes divorciar por cualquier cosa. Excepto, dice, ¿cuándo qué? Cuando ha habido infidelidad. Por supuesto que debemos dejar lugar
para la misericordia, para el perdón, pero no todos son o no todos somos capaces. Porque la herida es tan profunda y es la más desgarradora que hay, que algunos no pueden vivir con eso toda su vida. Entonces Jesús lo está autorizando aquí, pero la causa es la infidelidad conyugal. Luego el Espíritu Santo en 1 Corintios 7 dice, hablando sobre el matrimonio, versículo 13. Dice, y si una cristiana tiene un esposo que no es cristiano, pero desea que ella se quede con él, no lo deje. Quizá el esposo incrédulo se convierta con la ayuda de la esposa creyente. De otra manera, si la familia se separa, puede ser que los hijos jamás conozcan al Señor, mientras que si permanece unida, Dios mediante, puede resultar en la salvación de los hijos. Pero si el esposo incrédulo o la esposa incrédula desea irse y divorciarse, dejen que lo hagan. El cónyuge cristiano no debe insistir en que el incrédulo se quede, porque Dios desea que en la familia reine la paz y la armonía. Aquí hay otro caso en donde el divorcio está contemplado. Yo caí en fornicación, les conté, me casé, duré 10 meses casado, me fui infiel varias veces. La primera vez, yo lo único que quería era ir por una pistola y matarlos, pero no tiene caso. Ir a la cárcel de tiempo completo, ¿verdad que no tiene caso? Ya estaba yendo. Entonces, pensé, si buscó el amor en los brazos de otro es porque no le estaba yo dando lo que ella necesitaba. Entonces, en vez de yo actuar mal, puse todo lo que estaba de mi parte y a mi alcance para ser el mejor esposo, amoroso, cariñoso, proveedor y todo. Y el pago de eso fue que recogió sus cosas y se fue de la casa. Lo que nos contaba Rubencho hoy, yo la amaba, nunca le falté, y a pesar de eso ella fue infiel. Entonces oré, Jesús me mostró, esto lo leí en todas las versiones de la Biblia, lo consulté en hebreo y en griego. Dije, aquí Jesús dice que yo me puedo divorciar. Y me reveló 2 cosas Dios. Una, porque un pastor me dijo, no te puedes divorciar porque lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y a mí no me juntó Dios con ella, a mí me juntó con ella mi lujuria y a ella su soledad. Ella quería salirse de su casa y vio en mí un escape para irse. Y yo, lujurioso allí, pues dije, pues aquí, a mí no me juntó Dios con ella. Porque cuando Dios junta, lo hace en la base del amor, porque Dios es amor. Y el amor espera. El amor no hace nada indebido. Y si yo no me pude esperar hasta casarme para tener sexo con ella, eso no es amor, eso es lujuria. Entonces a mí no me juntó Dios con ella. Entonces yo dije, ok, si tú no me juntaste con ella, entonces en base a esto yo me puedo divorciar. Entonces decidí divorciarme. Desfilaron pastores, me venían a tocar, me decían, hermano, si usted se divorcia se va a ir al infierno. Yo los escuchaba. A 2 o 3 les quise decir, es que mira, Jesús, no, que la iglesia no lo permite, y que la denominación, y ya después yo no me decía, ore por mi hermano. Y me divorcié. Y le pedí a Dios otra oportunidad, y me la dio, y dije, ahora sí,
Si hace falta me pongo un cinturón de castidad o algo, pero yo no vuelvo a cometer el mismo error. Cuando un año después anuncié que me iba a casar, volvieron a desfilar pastores por donde yo andaba. Hermano, tengo una palabra de Dios para usted. Usted se va a morir en un mes, usted no va a llegar al año, usted se va a ir al infierno si se vuelve a casar. Y yo los escuchaba. El que más me daba un mes, llevo 20 años casado, felizmente casado, tengo 4 hijos, me he mantenido en el camino. No dejes que los hombres controlen tu vida. Como ellos no duermen contigo, como ellos no duermen solos, como ellos no sufren lo que tú sufres, es muy fácil decir, no, espera que se arrepienta. Y si no se arrepiente nunca, y si se junta con otro, toda la vida voy a estar esperando a ver a qué hora se le ocurre. Jesús dice, excepto cuando hay infidelidad. Espero haya quedado claro. ¿Amén? Sí. Esto ahí, yo no he entendido que ahí el Señor está dando licencia para el divorcio. Sí. Pero que yo me tengo que quedar célibe. No, y que, no. Y que la señora... No, eso es lo que tú entiendes, pero eso es lo que tú entiendes, pero no es lo que dice. El problema es ese. Si Dios hubiese querido decir eso, lo hubiera dicho, ¿no? Si Dios hubiese querido decir eso, lo hubiera dicho. ¿Por qué no lo dijo? Es más, ¿la ley es mejor que la gracia? Bajo la ley podías hacerlo. Entonces, ¿bajo la ley estábamos mejor que con Cristo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Que no hay perdón? ¿Que no la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Yo le tuve que pedir perdón a Dios por mi fornicación y por mi divorcio y por mi pecado. Y la sangre de Cristo me limpió y empecé de nuevo. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Ahora, si fuera a quedarme célibe, ¿qué hago con el mandamiento que dice, si no tienes don de continencia, cásate? Por el mejor es casarse que estarse quemando. Si me estoy quemando y no me caso, estoy desobedeciendo a Dios. Dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero a causa de las fornicaciones, cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. Sí. Claro, eso es lo que dice Jesús. Claro que no es válido. No, es que de acuerdo con Jesús y el Espíritu Santo, solo hay 2 razones válidas. Si usted se quiere divorciar por cualquier otra causa que no sea infidelidad y o abandono, si uno de los 2 abandona al otro, tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por causa de mutuo consentimiento y para dedicarse sosegadamente a la oración. Pero vuelvan a juntarse, no sea que Satanás los tiente a causa de su incontinencia. Fíjate, 2 de acuerdo, orando. Si pasan demasiado tiempo orando y no se juntan otra vez, pueden caer en fornicación. ¿Cuánto más aquel que se va enojado de la casa y se va a vivir aparte? El abandono va a llevar a la fornicación al final de cuentas. No se vale el divorcio, claro que no. Totalmente. Eso es lo que dice aquí. 1 Corintios 7 dice así. Y esto es lo que hizo un gran amigo mío. Yo fui a la cárcel durante más de 15 años con un gran siervo de Dios. Partió con el Señor
este marzo, de 86 años. Y después de un año que lo conocí, él vivía solo. Le dije, ¿tú no tienes esposa? Dice, sí, dice, tengo esposa y tengo hijos. ¿Y por qué no vives con tu esposa? Nunca nos hemos podido entender y solamente estamos peleando. Entonces yo decidí hacer lo que dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 7. Dice aquí, versículo 10. Pero a los casados tengo una orden, no una sugerencia. Y la orden no es mía, sino del Señor. La esposa no debe separarse del esposo. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su esposo. Ahí sí es clarísimo. No está diciendo te fui infiel, no. Si ya no quiere, entonces dice, yo decidí separarme de ella, pero no tocar mujer. Lo conocí durante 15 años, visitábamos la cárcel juntos, cada 8 días. El hombre se mantuvo en integridad sexual, separado de su esposa. Y no volvió a casarse ni a tener relación con ninguna mujer. Y eso sí se puede hacer, que es lo que Sergio nos estaba diciendo. Ya no te entiendes, bueno, vete a vivir aparte, no te puedes casar. ¿Ok? Apelando a esto. Ok. Vamos a la sesión 12. Consecuencias de la fornicación. Mejor quítalo. No, ok. La cuarta consecuencia de la fornicación es el desorden sexual. El desorden sexual se puede clasificar en dos partes, como psicológico o biológico. El psicológico se clasifica en dos partes. El deseo sexual hipoactivo, que es la asexualidad, que es falta de atracción sexual, o el bajo, nulo o interés en la actividad sexual conyugal. Fíjate, el no tener deseo sexual en el matrimonio, tienes tu esposo, tienes tu esposa, pero ya no te dan ningún deseo sexual, eso es un desorden. Y en el otro extremo, la parafilia, que es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra actividad, y son potencialmente peligrosas y dañinas para cualquiera de las personas involucradas en el acto sexual y extremadamente difíciles de reconducir. Hasta ahora se han descubierto más de 220 parafilias, es el nombre técnico y científico que se le da a las desviaciones sexuales. Las más comunes son el sadismo, no experimentan placer a menos que haya castigo físico, dolor. El masoquismo, unos experimentan el placer al golpear a otros experimentan cuando los golpean. El sadismo es el que pega, el masoquismo es al que le pegan. Sadomasoquismo, aquel que pega y le pegan. Sodomía, que es el homosexualismo con la práctica del sexo anal, o el sexo anal como práctica común de un hombre. Ya el hombre no experimenta placer en una relación, nomás tiene que ser vía anal, y eso es una desviación que se llama sodomía. Fetichismo, exhibicionismo, pedofilia, que es el sexo con los niños. El adulterio es también un desorden, porque no es sexo con tu esposa. Esto es el desorden psicológico. El biológico consiste en trastornos de salud que se pueden tratar y para los cuales hay cura: disfunción eréctil, frigidez, eyaculación precoz, coito doloroso, vaginismo, que son contracciones involuntarias. Estos desórdenes biológicos pueden tener su fuente en la mente si los análisis clínicos no detectan ninguna anomalía. ¿Cómo combatir el desorden sexual? Con una sola acción: sabiendo y estando convencidos de que Dios creó el sexo
y que a sus ojos el sexo es santo, limpio y sin culpa en el matrimonio. El acto conyugal es una relación hermosa e íntima, compartida únicamente por un esposo y una esposa en la privacidad de su amor, y es sagrado. En un sentido real, Dios lo ha destinado para esta relación. Fíjate, fue el primer mandamiento de Dios al hombre. No les dijo proqueen, dijo fructifiquen y multiplíquense. Antes de multiplicarse, fructifíquense, y la palabra hebrea allí tiene que ver con deleitarse, gozarse. Entonces el sexo no fue diseñado nada más para tener hijos, fue diseñado para nuestro placer. Adán y Eva tenían relaciones antes de la entrada del pecado. Muchos dicen que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones sexuales. ¿Saben que Dios no dio un solo mandamiento en el jardín? Dio 7 mandamientos, 6 activos y 1 prohibitivo. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen. Luego le dijo al hombre, labra el huerto. Van 6 mandamientos. Y el 7:, de este árbol no comas, de este fruto no comas. ¿Qué es pecado? Desobediencia, ¿no? Si yo le digo a alguien, a ver David, tráeme un café, tráeme un tinto cargado, y no me lo trae, está desobedeciendo. Tráeme un tinto cargado. Es en serio. Gracias, amiguito. Si el hombre no hubiera tenido sexo con su esposa, hubiera desobedecido. Ahora, hay algo muy interesante en el Génesis. Es maravilloso cuando escudriñas el Génesis y te pones a leer los comentarios bíblicos, descubres un montón de cosas maravillosas. Adán y Eva tuvieron muchos hijos antes de caer. Porque es como si yo le digo, hermanito, a partir de hoy le voy a aumentar el sueldo. ¿Qué es lo que me dirías? Amén. ¿Y cuándo te pago el sueldo, mijo? No. Es que yo para aumentarte el sueldo tengo que pagarte primero, ¿no? Entonces, es una contradicción. Te voy a aumentar el sueldo si nunca te he dado nada. No, te voy a dar sueldo y después te lo aumento. Eso es diferente. Cuando la mujer cae, le dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Ahora, Eva no se llamaba Eva antes de la caída. Antes de la caída eran Ish e Isha, varón y varona. Fue después de la caída que Adán dijo, ella será llamada Eva. Eva le puso después de la caída. Léalo. ¿Por qué hace así que no? Léalo. Ok, bueno, porque yo así lo que hace que no digo, bueno, que no lo ha leído. Ella no se llamaba Eva antes. Después de caer, Adán le puso nombre Eva. Y dice, ¿por qué le puso Eva? Eva quiere decir madre. Y dice, le puso por nombre Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ah, caray, ya habían un montón de hijos. Ya había un montón de descendencia. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Pues del montón de hijos que tuvieron durante 100 años. Haga la cuenta con un estadista y la población, si en 100 años tienes hijos cada 9 meses y tus hijos entre los 12 y los 13 años se unen entre sí, no había pecado, no era pecado casarse entre los hermanos, la población llega a ser de cerca de 200,000. Y no los podían tener ahí, dice, y en la tierra los empezó a mandar, porque el primer mandamiento de Dios para Adán y Eva, una vez creados, fue, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el sexo no fue el pecado. Dios creó el cuerpo y vio que era bueno, incluidos los órganos sexuales, porque dice que creó los animales y vio que era bueno. Y luego no dice, creó al ser humano y cuando hizo el pene hizo, fuchi. No, dice que creó al hombre con pene. Y dijo que era muy bueno cuando creó al hombre.
O sea, los órganos sexuales no son sucios. Dios los creó, pero están reservados para el matrimonio. A mis hijos yo se los digo, nadie te puede tocar tu pene, ni tu ano, ni yo, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni nadie. Y si alguien lo intenta, golpéalo, muérdelo, porque yo no quiero que pasen lo que yo pasé. Y los proteges. Jesucristo confirmó que los casados deben tener relaciones sexuales. Cuando le preguntaron si se podía divorciar, el hombre dice, no, al principio varón y hembra los creó Dios, y dijo, por tanto dejará el hombre a su madre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está autorizando, está diciendo que esa unión es una unión de Dios. El Espíritu Santo confirma que el acto sexual es limpio entre los casados. Dios dio el sexo no solo para la propagación, sino también para el gozo. Y hay muchos versículos en la Biblia como este que dice, gózate con la mujer de tu juventud. Dice, en su amor recréate siempre. Dice, deleita tus ojos con tu amada, y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor recréate siempre. La mujer tiene que ser recatada, modesta, virtuosa en su vestido hacia afuera, pero el pudor se termina en la alcoba. Y se debe terminar. ¿Por qué? Porque el sexo en la alcoba es limpio, es bendecido por Dios. El hermano Castelazo dice que cuando una pareja tiene problemas, se va a la alcoba y le dice, hermano, ¿usted ora mientras tiene relaciones sexuales? ¿Qué? La mayoría piensa que Dios dice, ahorita vengo y se sale. ¿De veras? ¿Quién creó el sexo? Dios. Él lo creó y es el placer más grande que puede experimentar el ser humano en esta tierra. Y está reservado para el matrimonio. Y el hermano Castelazo recomienda el sexo en el espíritu. Porque dice, mientras más espiritual es usted, más disfruta el sexo. Cuando él tenía 75 años, ahorita tiene 95 años, hace 20 años, me dijo, así como me ves viejito, me dijo, hoy, después de, él se casó a los 25 años, llevo 50 años casado, hoy disfruto más el lecho conyugal con mi esposa que hace 50 años. Hoy la deseo más, hoy me excita más y hoy tengo más potencia acá. Yo dije, wow. Dicen que el Viagra hay que tomarse desde los 50. Bueno, tengo 53 y todavía no necesito. Gracias a Dios. Llevo 20 años casado y estoy empezando a descubrir las palabras de ese hombre. Hoy mi esposa se me antoja más que hace 20 años. Hoy me excita más que hace 20 años. Hoy la deseo más que hace 20 años. Yo digo, si esto va a ir creciendo, ¡wow! ¡Qué bendición! Porque mientras más viejo te haces, más disfrutas. Oye, qué maravilloso es Dios al darnos el regalo del sexo. Dios dio el sexo no solo para la propagación, sino también para el gozo. Fíjate, hay 4 mandamientos respecto al sexo en el Nuevo Testamento. Dice, 1. Esposo y esposa tienen las mismas necesidades sexuales que deben ser satisfechas
en el matrimonio. Mismas necesidades, suplidas de manera diferente. El hombre se alimenta por los ojos, entonces la mujer tiene que mostrar y tiene que vestirse bonita, tiene que usar sus encantos, seducir a su marido, provocarlo, mostrarle la piernita, pues, provocarlo, bailarle, ¿por qué no? ¿Cuántas mujeres podrían evitar el adulterio de sus maridos si cumplen con Dios? ¿Por qué los hombres pagan miles por ver bailar a otras? ¿Por qué consumen tanta pornografía? Gastan millones. Porque el hombre quiere ver y la mujer quiere oír. Pero si el hombre es cabeza, entonces si la mujer no le baila, si la mujer no le seduce, si la mujer no le provoca, ¿saben qué? El culpable somos nosotros, porque somos el sembrador. Entonces nosotros como hombres tenemos que enamorar a nuestras esposas, hablarles, endulzarles el oído, trabajarlas, pues. ¿Qué no lo hicimos para que nos casáramos? Es que nunca conocí a otra mujer y la mujer estaba ahí volada y se casaron, y después de que se casan ya no le dice nada. Cuando te enamoras hay una droga que se libera del cerebro que se llama endorfina, y Dios permite eso, porque si no, no nos casaríamos nunca, ¿eh? O sea, cuando te enamoras y te vas a casar estás drogado, man. No puedes pensar. Pero ¿sabes qué? Una vez que te casas, el cerebro deja de producirla y se vuelve a producir como adrenalina, pero se confunde con endorfina, y por eso el adulterio es tan emocionante, ¿no? Ya que nos casamos, yo le hacía poemas, canciones, ¿no? Le llevaba serenata, y nos casamos y no le podía decir cosas. Y entonces empecé a tener problemas con ella. ¿Por qué no me dices cosas bonitas como antes? Entonces le empecé a decir cosas bonitas y me decía, es que te suena, te oyes fingido. Entonces, si no le decía, tenía problemas. Y si le decía, tenía problemas. Me compré un libro, 101 maneras de cómo hacerle piropos a la esposa, un libro cristiano. Lo tiró y lo rompió, me dijo, no es posible que necesites este libro. Y se me armó la revolución en la casa. Ni siquiera le pude ojear para ver 2 o 3 tips por ahí. Yo desde hace 32 años aprendí de nuestro Señor Jesucristo que Él pasaba toda la noche orando a Dios de vez en cuando. Entonces, desde entonces, cada mes, el día viernes, para sábado, hago una velada de oración, a veces solo, a veces con un amigo, a veces con otro. En ese tiempo éramos 5, Luis de la Teja, Adolfo, Federico, éramos 5, y nos íbamos a la montaña, nos íbamos por acá, y yo me di cuenta que yo no le podía expresar amor que naciera de acá adentro a mi mujer, porque yo jamás escuché que mi papá halagara a mi mamá. Yo nunca escuché absolutamente nada de mi papá bueno hacia mi mamá, nunca. No tuve ejemplo. Yo nunca recibí afecto de mi papá, no recuerdo un beso de él. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Dice, pues tengo tu amor, Dios, pero no salía. Entonces, al año de casados, y ya empezaba a ser un problema serio entre los dos, una petición de oración mía fue, ¿saben qué? Oren por mí, porque amo profundamente a mi esposa, pero no se lo puedo expresar. No me salen las palabras. Se lo quiero decir y se me atora todo y no puedo. Y oraron por mí. Al siguiente mes, por favor, oren porque...
Y cada mes, ya como al año, ¿y tú por qué? Por lo mismo. Miren, tardé 5 años para poder soltar esa atadura que tenía aquí desde niño. Pero cuando se soltó, yo se lo confesé a ella. ¿Sabes qué? Me cuesta mucho. Le escribí una carta. Le dije, no te puedo decir esto con palabras. Escribí una carta. Me da mucha vergüenza. Dios sabe, delante del Espíritu Santo, yo te amo con todo mi corazón. Pero cuando te lo quiero decir, no puedo. Ora por mí, ayúdame. Entonces ella entendió que yo tenía un problema. Y a los 5 años, cuando Dios destapó eso, desde entonces, y hace ya 15 años, yo lleno de piropos, de palabras, de cosas lindas a mi esposa. ¿Y saben qué? 20 años después, todavía la hago sonrojar. Y mis hijos, cuando empiezo, ya vas a empezar, y se tapan los oídos, porque le empiezo a decir, eres maravillosa, eres mi sol, eres mi luz, tú eres mi amanecer, sin ti me muero, por uno de tus besos iría a la luna. Y empiezo a decirle, y mis hijos, ¡ay, papá, cállate! Me dicen, y se tapan los oídos, porque no hay nada más molesto que escuchar un cursi. Y soy que me cursi. Y me siento cursi y no me importa. ¿Por qué? Porque mi esposa está, no sigas, ya, cállate, no. Y me queda viendo y digo, eso quiero, y le sigo. Aquí están los niños, aquí están los niños. Es maravilloso. Entonces, hombres, tenemos que usar la labia. En la preparatoria sabíamos esto. Carita mata feo. O sea, tienes buena pinta, al feo le ganas. Pero el dinero mata la carita. Si tienes dinero, aunque seas feo, las chicas, pero si tienes labia mata todo. Aunque sea feo o tiene buena labia, las mujeres se rinden, porque a la mujer lo que la rinde es el oído. Esa es la necesidad, amados varones casados, esa es la necesidad de nuestras esposas, que las halaguemos, que las llenemos de piropos, que las conquistemos, porque lo hacemos para llevarlas a la cama, ¿no? ¿Sabes qué? Lo tenemos que seguir haciendo para seguir llevándolas a la cama. Porque si no, espalda con espalda, o me duele la cabeza, o órale, pues dale, ya estás tú bien emocionado, y ella está pensando en el súper, o está pensando en los niños, y tú no participas. Pues es que no las trabajamos, ¿no? Llévala a cenar, vístete bien, conquístala. Segundo, el cuerpo del esposo pertenece a su esposa y viceversa. Entonces, yo tengo que decirle qué me gusta y qué no me gusta, y ella tiene que decirme qué le gusta y qué no, y tienes que aprender junto con ella. ¿Sí? Oye, así no. ¿Cómo somos orgullosos? Más rápido, más despacio, ahí no, más arriba, más, o sea, nos tienen que enseñar técnicas para satisfacer a la mujer sexualmente. Tendría que haber millones de libros, porque cada mujer es diferente, y cada mujer tiene zonas eróticas diferentes, y tu esposa tiene zonas eróticas únicas que tú tienes que descubrir. Por eso les digo, cómprense libros de educación sexual. Tercero, ninguno de los dos debe rehusar la satisfacción de las necesidades sexuales de su pareja. Ninguno de los dos. A veces uno tiene ganas y el otro no, el otro tiene ganas y el otro no.
Nos costó de 5 a 7 años acoplarnos sexualmente. Cuesta mucho trabajo y mucha comunicación. Y número 4, el acto conyugal está aprobado por Dios. ¿Cómo erradicar el desorden sexual? Desarrollando la pureza sexual, que es lo que les decía. Los hombres, cerremos nuestros ojos. Reservemos nuestras miradas para el cuerpo de nuestra esposa. Mujeres, cierren sus oídos. Y eso implica las novelas románticas y las fantasías y el romance únicamente para el marido. ¿Y cómo prevenir el desorden sexual? Es necesario que ambos comprendan lo que la relación sexual significa para el otro. Todo esto se los vamos a mandar. Hay toda una hora en donde se analiza qué significa la relación sexual para el hombre y qué significa la relación sexual para la mujer. Y cuando el hombre comprende lo que significa el acto sexual para la mujer, y cuando la mujer comprende lo que el acto sexual significa para el hombre, entiende el porqué de muchas cosas. Y cuando hay entendimiento, entonces puede haber negación. Me niego a mí mismo para que tú tengas placer. ¿Amén? Bueno, antes de la ministración nos visita un muy querido amigo que Dios puso en su corazón compartirnos su testimonio. Él es sobrino de Jaime Guerrero. Adelante, José, por favor. Y luego con Carlitos Díaz vamos a la ministración. La comida se va a servir hasta las 8, así que tranquilos que ahorita todavía están preparando. Amén. Buenas noches.